Buenos días, magíster y compañeros en general. En esta oportunidad a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la diabetes. Este trabajo está conformado por los siguientes integrantes: Payín Peña Xiomara, Quispe Martínez Mitcha, Peña Hernández, Antoinette y mi persona, Palomino Bendezú Hey. La diabetes, el origen de la diabetes. La diabetes se le conoce desde la época cristiana. Bueno, los primeros casos de la diabetes fue descubierto es gracias al papero que fue encontrado en las ruinas de Luxor en Egipto y fue hallado por el arqueólogo alemán llamado George Ebert en los años 1553. Y bueno, en estos tiempos ya las personas padecían ya de esa enfermedad, como por ejemplo con los síntomas de adelgazamiento y con hambres excesivas, más de lo normal, ¿no? Y también con orinas abundantes, y también se sentían bien atormentados por una sed excesiva. Pero como se sabe, el papiro tiene un tratamiento en base de grasa de ternera, cerveza, con hoja de menta y también con la sangre de hipopótamo. Bueno, como podemos ver, los síntomas son bien parecidos como con lo de diabetes, ¿no? Como bien se sabe, el tratamiento no era comprobado científicamente, pero los resultados daban positivo. En esta oportunidad voy a hablar yo sobre la definición de la diabetes. En la diabetes se dice que se ha ido cambiando a lo largo de los años, en los años 3000 de la historia, porque la ciencia proporciona nueva información sobre la patogenia de sus manifestaciones. La diabetes es un grupo de enfermedades metabolismo caracterizado por hiperglucemia crónica debido a la disfunción de la insulina o ambas. Los niveles constantemente altos de azúcar en la sangre a lo largo del tiempo también se asocian pues con daños o disfunciones, y además también la hiperglucemia. Hay cambios simultáneos en el metabolismo de las grasas y las proteínas, así como las disfunciones pues, de varios órganos y sistemas, especialmente en los riñones, en los ojos, en los nervios, en el corazón y en los vasos sanguíneos. Gracias. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre las características. Como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad que comúnmente se da en las personas adultas, pero no obstante, esto no quita que se dé en niños y en adolescentes. Pero, ¿en qué consiste la diabetes? La diabetes consiste en presentar deficiencia en la hormona llamada insulina, que se encarga de regular el azúcar en la sangre, ya sea por un periodo largo o permanente. Cuando no hay acción de la insulina, esto genera que la glucosa no pueda integrarse a las células de nuestro cuerpo, generando así lo que es la hiperglucemia. La hiperglucemia es la acumulación de sangre en nuestro organismo. Como bien sabemos, en toda persona diabética se llega a romper el equilibrio con la insulina. Cuando una persona diabética tiene glucemia elevada, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre las características. Como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad que comúnmente se da en las personas adultas, pero no obstante, esto no quita que se dé en niños y en adolescentes. Pero, ¿en qué consiste la diabetes? La diabetes consiste en presentar deficiencia en la hormona llamada insulina, que se encarga de regular el azúcar en la sangre, ya sea por un periodo largo o permanente.
Cuando no hay acción de la insulina, esto genera que la glucosa no pueda integrarse a las células de nuestro cuerpo, generando así lo que es la hiperglucemia. La hiperglucemia es la acumulación de sangre en nuestro organismo. Como bien sabemos, en toda persona diabética se llega a romper el equilibrio con la insulina. Cuando una persona diabética tiene glucemia elevada, otro punto que me toca exponer son las causas. Las causas de la diabetes van a variar mucho porque van a depender de qué tipo de diabetes estemos hablando. En este caso me voy a enfocar a la diabetes tipo 2. Una de sus principales causas de la diabetes va a ser el factor genético. ¿A qué se refiere esto? En muchas ocasiones tenemos que ver la línea hereditaria, donde si el papá o la mamá, o ya sea los abuelos del niño, han tenido diabetes, es muy probable que ese niño tenga futuro diabetes. Otras causas es la obesidad. La obesidad en sí es una de las causas muy importantes, ya que la mayoría de las personas que tienen diabetes ha sido por causa de la obesidad. Otra causa es los factores económicos. El organismo mismo activa a las células betas del islote de Langer para que pueda regular lo que está pasando en el organismo. Pero no obstante, cuando se da todo lo contrario, el organismo activa a las células alfas de los islotes de Langer para que puedan controlarlo. Como bien sabemos, una de las manifestaciones en las diabetes es la abundante sed y el abundante consumo de alimentos. Pero también la diabetes hace que nuestro cuerpo busque la manera de eliminar la glucosa y lo hace mediante la orina. Como bien sabemos, hay dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 consiste en que se le dan mayormente a los niños y adolescentes. La diabetes tipo 2 consiste que con mayor frecuencia se da en las personas adultas. Por consiguiente, mi siguiente punto que voy a tratar son los tratamientos. Como bien sabemos, los tratamientos pueden variar según el tipo de diabetes de la cual estemos hablando. En este caso nos seguiremos enfocando en lo que es la diabetes mellitus. Los siguientes tratamientos son la dieta, ejercicios, medicación y educación para la salud. Cuando nos referimos a la dieta, nos referimos a los alimentos balanceados que debe de comer una persona que es diabética. Cuando hablamos de la educación para la salud, nos referimos que una persona que es diabética, no solamente ella tiene que saber qué medicamentos tiene que tomar, qué debe de consumir, qué cosas le hacen daño, sino que la familia que vive a su alrededor de esa persona que es diabética también tiene que involucrarse en todo su proceso. Tampoco no olvidemos que tenemos lo que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como bien su nombre lo dice, se da cuando la madre está gestando. Esto también tiene que tener tratamientos. Uno de sus tratamientos, que son los más pilares, es la medicación, una dieta balanceada y ejercicios. Eso sería todo. Muchas gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero. Sobre la diabetes tipo 1, que también es conocida como la diabetes juvenil. En ese tipo de diabetes podemos afirmar que es el más conocido, debido a que fue el primer tipo de diabetes que se diagnosticó a nivel mundial. A la vez ustedes se preguntarán por qué se llama juvenil. Bueno, su mismo nombre lo dice, debido a que se presenta en jóvenes, adolescentes e incluso en niños de 9 a 12 años. Esto se da mediante la afección
crónica en la que el páncreas produce muy poca insulina o a veces ni siquiera llega a producirla. También porque se da esta enfermedad por genética y en este tipo por estrés. El mayor porcentaje de este tipo de diabetes suele ocurrir en la adolescencia, con un 68% de encuestados nos confirman los adolescentes que al comenzar esta nueva etapa no se adaptan muy rápido y comienza el estrés. Es por ello que provoca este tipo de la diabetes, que es el tipo 1. Por otro lado, para identificar los síntomas de este tipo son los siguientes. Es que las personas tengan mucha sed, misión frecuente, hambre, cansancio y el más importante, que es visión borrosa. Por otro lado, como bien sabemos, ni este tipo ni mucho menos otros tipos de diabetes tienen cura, pero lo que les recomiendan las enfermeras y los doctores es que tengan en cuenta que en seguir el tratamiento que se les brinda van a poder mantenerse estable. ¿Cuál es el tratamiento que les brindan? Es que las personas mantengan los niveles normales de azúcar en la sangre mediante un control regular, a la vez que tengan una dieta y realicen ejercicios. Más que nada, lo que se le pide a las personas que lleven una alimentación balanceada. Se podría decir de este tipo de diabetes que es uno de los más conocidos porque se da en niños de 9 años, que es algo sorprendente debido a que ellos están entrando en una nueva etapa, pero a diferencia que es con esta enfermedad que les va a perseguir, bueno, para toda su vida, ¿no? Porque aún no se encuentra la cura y van a tener que mantenerse estable. Con los tratamientos brindados. A la vez, los adolescentes que por causa del estrés, por causa de genética o por falta de insulina tengan que pasar lo mismo. La diabetes tipo 2, o también conocida como diabetes mellitus o diabetes del adulto. En este tipo de diabetes, como su mismo nombre lo dice, se presenta en personas mayores de edad, personas adultas. A su vez, la complejidad de este tipo aumenta debido a que las personas adultas son más vulnerables. Se puede decir que este tipo de diabetes empieza cuando el páncreas no produce insulina, debido a que esto ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre, también llamado azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es principal fuente de energía y proviene principalmente de los alimentos que uno consume. Por otro lado, este tipo de diabetes puede presentarse por distintos factores. Uno de ellos es por la obesidad, por genética y en algunas ocasiones hasta por estrés. A diferencia de otros tipos de diabetes, este tipo es uno de los más riesgosos, ya que su cifra de muertes es elevada. Los síntomas para identificar este tipo de diabetes son los siguientes: la pérdida de peso y apetito, mucho dolor de cabeza, ganas de miccionar frecuentemente y visión borrosa. Una vez dicho cuáles son las causas por las que se da este tipo de diabetes, cada persona tiene que tener en cuenta que tienen una mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si no mantienen una actividad física activa y tienen sobrepeso u obesidad. Algunas veces el exceso de peso causa resistencia a la insulina y es frecuente en personas con diabetes tipo 2. Dicho esto, si bien sabemos, ni ese tipo ni otros tipos de diabetes tienen cura, pero sí tienen tratamientos que se les brinda, que son llevar una buena alimentación, realizar actividades físicas y mantenerse estable con ello, hacerlo consecutivamente. Es todo, gracias. Sobre la diabetes gestacional y la diabetes tipolada. Empezar explicando sobre la diabetes gestacional, también conocida pues como el tratamiento de la diabetes.
En esta enfermedad generalmente se da en el embarazo, pues como su nombre mismo da a entender. Esto también se ha ido pues dando en pacientes embarazadas, un 14% en 24 semanas de gestación, que a su vez conlleva pues trastornos maternos como la vaginitis, el parto por cesárea, obviamente pues afectando al bebé. Durante la gestación, la madre conlleva un alto consumo de calorías, ya que el bebé pues ha absorbido mucha caloría, eliminando residuos también a través de los órganos de la madre. Se puede decir que en este caso pues la madre, la mujer embarazada, tiene una alta probabilidad de deficiencia de insulina y el grado de la resistencia de la insulina también, que se va aumentando la glucosa, a lo que esto origina un aumento de peso. Si la glucosa se autopresenta al principio del embarazo, esto puede ocasionar malformaciones en el feto, ya sea como también en el sistema nervioso del bebé, también en los riñones o en el sistema cardiovascular. También se puede dar parto por rapidez del crecimiento, debido a la cantidad de glucosa que permanece en el cuerpo pues, de la mujer embarazada. Ahora hablaré a continuación sobre la diabetes tipo LADA. En esta diabetes tipo LADA se puede decir que ocurre con frecuencia en personas con edad pues, a partir de los 30 años. Si se da un diagnóstico a esta persona con esta enfermedad de la diabetes tipo LADA, esto pues ayudaría también a no causar o evitar síntomas como la obesidad o pérdida de peso, pero se ha demostrado que también se obtiene un buen control metabólico con intervenciones terapéuticas, pues como esta enfermedad también. Como esta enfermedad tiene dos tipos, la una es la DM1, que es menos bueno para la diabetes tipo LADA, y la DM2, que esto también se da en un 10% de los pacientes. Hablaré de los síntomas. Esto pasa cuando se tiene una alta concentración de sales de glucosa en la sangre. M2, que esto también se da en un 10% de los pacientes. Hablaré de los síntomas. Esto pasa cuando se tiene una alta concentración de sales de glucosa en la sangre. Se da sed excesiva, deshidratación urinaria. También el apetito va aumentando, pues al perder glucosa al orinar frecuentemente, también se pierde calorías, debido pues por la entrada de la glucosa en los alimentos a las células. También pues la debilidad, fatiga, pues debido pues a la falta de glucosa en las células, como también la pérdida de peso, infección mayormente en el tracto urinario. También se da oscuridad a la visión, la piel se pone seca, las uñas se debilitan y se van cayendo. Síntomas de diabetes. Bueno, como bien sabemos, la diabetes lo detectamos por los síntomas que puede presentar una persona, pero en algunas personas no presenta. Por eso lo llaman como asesino silencioso. Por eso en algunos pacientes que tienen diabetes pueden vivir muchos años con esta enfermedad hasta que los detecten o diagnostiquen. Como el primer síntoma tenemos poliuria. Poliuria, es decir, es el aumento de emisiones. Lo que pasa que en el diabetes es el aumento de glucosa en la sangre, va a hacer que los riñones trabajen más en la filtración y la absorción de la glucosa. Y de tal manera, al pasar los años, para los riñones va a ser muy difícil llevar esta tarea y va a empezar a excretar o eliminar glucosa por la orina, y al mismo tiempo también va a extraer líquidos de los tejidos y la causa va a ser la deshidratación.
Como la segunda síntoma tenemos polidipsia, o sea, es decir, sentir una sed excesiva y por ende tomar en forma excesiva el líquido, o sea, es decir, el agua. Por eso nuestro cuerpo va a buscar una manera de reponer el líquido que perdemos, pero a medida que tomamos agua también orinamos más. Y esto va a ser y esto se convierte también en un círculo vicioso. Y como tercera síntoma tenemos polifagia. Polifagia es decir, es el aumento de la necesidad de comer, o sea, el paciente va a tener más hambre de lo normal. Y como bien sabemos, esto es secundario, así como los celulitis no pueden utilizar la glucosa como fuente de energía y el cuerpo empieza a perder o pedir más alimento. Por eso que el paciente de esta enfermedad come más. Y la otra síntoma tenemos pérdida de peso. Algunos de nosotros nos preguntamos ¿por qué el pérdida de peso? El pérdida de peso de la persona que tiene diabetes es lo que pasa que las células no pueden utilizar la glucosa como fuente de energía y empiezan a buscar energía en las partes del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo en la grasa, en los músculos, y de tal manera el paciente empieza a perder el peso sin ninguna intención. Y la otra síntoma tenemos como fatiga. Y cuando tenemos o cuando tengas la diabetes, es posible sentir esa sensación de cansancio, o sea, más de lo normal. Y esto es secundario a que las células no pueden utilizar la glucosa como una fuente de energía. Y agregado a esto es el estado de la deshidratación, lo que provoca por el aumento de número de micciones. Cuidados de enfermería en diabetes. Si nosotras, las enfermeras, nos encontramos frente a una persona que tiene diabetes, nosotros debemos tener en cuenta estas cosas. O sea, saber qué tipo de actitudes tiene esa persona y qué respuesta está desarrollando ante esta enfermedad crónica, ¿no? Y también saber si esa persona o su familia tiene conocimientos o habilidades y también la fuerza y la voluntad para satisfacer las necesidades que puede presentar sobre esta enfermedad. Y como bien sabemos que esta enfermedad crónica obliga un cambio de estilo de vida de la persona y es probable que persista durante mucho tiempo. Por eso nosotros las enfermeras debemos estar día a día con ellos, con las personas diabéticas, y también dar las pautas que pueden seguir ellos. Y muchas gracias.